Imagina estar sentado en una pendiente de hielo sólido de 40 grados a 28.700 pies de altura. El sol ha desaparecido. Se acerca una tormenta de nieve furiosa y no tienes absolutamente ningún equipo de emergencia. Tu compañero de escalada está tosiendo sangre a tu lado, completamente paralizado por el líquido que llena sus pulmones. Todavía tienes una pequeña oportunidad para levantarte y arrastrarte montaña abajo para salvarte. Tú no deberías estar aquí. Todos los demás ya te han dejado. En 1996, Pasang Sherpa enfrentó esto. Lo que sucedió después es una de las cosas más inquietantes que he encontrado en años de cubrir todo lo relacionado con esta montaña. Desde una madre varada en la oscuridad helada, obligada a tomar una decisión devastadora, hasta un golpe publicitario corporativo de $50,000, que se convirtió en un juego mortal de sálvese quien pueda, hasta un enfrentamiento desesperado a 8.500 metros de altura. Estas son las 6 peores muertes de Sherpas en la historia del Everest. Y te voy a llevar de mal en peor, porque nada podría prepararte para la última. Porque demuestra exactamente lo que pasa cuando el mismo gobierno que debería proteger a un alpinista decide extorsionarlo en su lugar. Bienvenido a lo extremo. A última hora de la tarde del 14 de mayo de 2018, Lam Babu Sherpa se encontró en una situación desesperada en la que no debería haber estado. A los 45 años, con 3 ascensos previos al Everest en su haber, Lam Babu Sherpa conocía cada centímetro del hielo sobre el que estaba parado. Pero en ese momento, toda esa experiencia no importaba, porque Lam estaba, literalmente, en una situación casi imposible en la zona de la muerte, donde tus pulmones luchan por apenas 1/3 del oxígeno normal. Su supervivencia dependía completamente de las personas que estaban con él. Y ese era el problema. Porque delante de él, 3 hombres ucranianos bajaban rápidamente hacia un lugar seguro sin volver la vista hacia Lam y su joven compañero guía, Mingma Sherpa. Sus nombres eran Donas Pozny, Dmitry Semerenko y Roman Gorodetsky. Y ellos eran los clientes a quienes acababa de guiar hasta la cima. Eran emprendedores de redes sociales que habían venido a enterrar una billetera física que contenía $50,000 en criptomonedas en la cima del Everest en nombre de su empresa Ask.fm. Probablemente recuerdas Ask.fm. Si no lo recuerdas, era una aplicación viral donde la gente hacía preguntas anónimas a desconocidos. Pero en 2018, la empresa se contagió de la fiebre de las criptomonedas. Este ascenso fue parte de una estrategia publicitaria para mostrar que su token estaba en el punto de partida más cercano a la luna. Ahora, Taras y Dmitry eran montañistas de verdad, pero su compañero, Roman, estaba más capacitado para analizar gráficos de trading que para escalar la montaña más alta del mundo. De cualquier manera, llevarlos a la cima significaba mover equipo de cámara extra, equipo pesado y oxígeno para mantenerlos vivos en la zona de la muerte. Y el cálculo de todo eso es brutal. Alguien tiene que cargar con todo ese peso. A pesar de eso, solo tenían 2 Sherpas para el ataque final a la cumbre. Solo Lam Babu y Mingma. Para empeorar las cosas, Lam era el Sherpa más experimentado aquí, lo que significaba que durante todo ese ataque final a la cumbre, él había estado haciendo el trabajo más pesado. No necesariamente de manera literal, sino el trabajo pesado de la logística técnica. Él era el ancla que mantenía unido un intento de cumbre caótico y con muy poco personal. Contra todo pronóstico, el Sherpa Lam Babu los llevó a la cima. El clima no es muy bueno, pero tengo 2 bolsillos de libro mayor. Se pararon en la cima del mundo, grabaron su video promocional con la nieve cayendo a su alrededor y enterraron su billetera de criptomonedas. ¿Qué podría salir mal ahora? Bueno, todo. Porque la cima es solo la mitad del camino. Casi inmediatamente después de que empezaron a bajar, el clima se desplomó. Una tormenta de nieve inesperada azotó las laderas del Everest, así que los alpinistas tuvieron que bajar rápido. Y en el descenso, el enorme desgaste físico de la escalada finalmente alcanzó a Lam Babu. La intensa luz ultravioleta que rebotaba en el hielo le quemó los ojos y sufrió ceguera de las nieves. Es una condición temporal al nivel del mar, pero imagina tambalearte completamente ciego a 26.000 pies en medio de una tormenta helada. ¿Cómo crees que serían tus posibilidades de sobrevivir? Naturalmente, esperarías que los 3 hombres que él acaba de arrastrar hasta la cima lo ayudaran a bajar. Quiero decir, es lógico asegurarte de que el tipo que acaba de llevar tu truco publicitario hasta la cima del mundo baje contigo, ¿no?
Bueno, eso no fue lo que hicieron estos alpinistas. En el caos de la tormenta, el equipo se separó y los 3 ucranianos comenzaron a bajar apresuradamente hacia la relativa seguridad del Collado Sur, dejando atrás a los 2 sherpas. Ahora, déjame ser el abogado del diablo por solo 30 segundos. La zona de la muerte es un lugar aterrador. Cuando una tormenta llega a 26,000 pies, el pánico absoluto se apodera de ti. Las personas toman decisiones en fracciones de segundos solo para sobrevivir. El instinto de supervivencia entra en acción, y la gente solo piensa en sí misma y en nadie más. Pero en su descenso, en realidad se encontraron con un alpinista chino solitario llamado Saber Liu. Él estaba varado y completamente sin oxígeno. Se detuvieron para ayudarlo y gastaron su energía limitada salvando a un completo desconocido, lo cual es conmovedor, pero extraño al mismo tiempo, porque no se detuvieron a ayudar a su propio guía. Cuando llegaron a la seguridad de sus campamentos, Dmitry y los demás no intentaron confirmar si él había bajado sano y salvo. Honestamente, no sé por qué. Tal vez ya no les quedaba energía, pero sí tenían suficiente para ayudar a un completo desconocido. O tal vez simplemente asumieron que las cosas se resolverían milagrosamente por sí solas. Pero no fue así. El Sherpa Lam Babu murió congelado allá arriba, solo y vagando completamente ciego en algún lugar de la oscuridad sobre el Collado Sur. Dejó atrás a una esposa y 2 hijos. En cuanto a Mingma, el joven guía Sherpa milagrosamente logró abrirse paso a través de la tormenta rugiente y bajar a los campamentos inferiores completamente por su cuenta. Pero la realidad de la escalada comercial en el Everest para los Sherpas es que hablar en contra de los clientes, incluso si te abandonan, puede hacer que te pongan en una lista negra y te cueste tu sustento. Así que Mingma desapareció de la vida pública después de su terrible experiencia. Mientras tanto, los influencers bajaron sanos y salvos al nivel del mar, volaron de regreso a Katmandú y la celebración estaba en pleno apogeo. Empezaron a publicar fotos de sus manos congeladas en Facebook, disfrutando de los me gusta y los comentarios. Su empresa, Ask FM, publicó declaraciones triunfantes alardeando de su superioridad ideológica. Para ellos, la maniobra publicitaria fue un éxito rotundo porque habían conquistado la montaña. Solo había un pequeñísimo problema con su vuelta triunfal. La comunidad de montañismo es pequeña y los Sherpas no simplemente desaparecen sin que la gente se dé cuenta. Casi de inmediato, cronistas respetados del Everest como Alan Arnett y otros periodistas empezaron a encontrar inconsistencias en su historia haciendo una pregunta muy simple y muy incómoda. ¿Cómo es que un veterano del Everest de 45 años desarrolla ceguera por la nieve? World Everest veteran develops snow blindness. ¿Empieza a tambalearse y simplemente es abandonado por sus propios clientes? ¿Y si estos 3 tipos tuvieron el tiempo y la energía para salvar a un alpinista chino que nunca habían conocido, cómo es que perdieron a su propio guía principal? La presión sobre Ask FM aumentó. Así que, naturalmente, la empresa tuvo que decir algo. Su director general publicó un comunicado que fue una obra maestra de evasión corporativa. Afirmó que más de 100 Sherpas habían trabajado en la expedición y que Lam Babu era solo uno de los muchos guías que los habían asistido, entre otros, antes de que simplemente desapareciera durante el descenso, ayudando a otros grupos no relacionados. Piensa en lo absurda que es esa frase. No murió congelado porque lo abandonaron, simplemente desapareció. Lenguaje corporativo para decir que no es mi problema, pero eso ni siquiera es la peor parte. Cuando los reporteros finalmente acorralaron a los influencers y les preguntaron qué fue exactamente lo que pasó allá arriba, Dmitry Semerenko no se escondió detrás de un equipo de relaciones públicas. Le dijo a los reporteros que Lam Babu parecía inexperto. Se quejó de que los Sherpas apenas entendían inglés y que básicamente solo eran porteadores. Y luego justificó dejar a su guía atrás con esta cita exacta. La zona de la muerte comienza a los 27,000 pies, es la zona de sálvese quien pueda. Un tipo en su primera expedición al Everest vio a un hombre que ya había llegado a la cima 3 veces y decidió que era prescindible. Dmitry usó la aterradora realidad de la zona de la muerte como un salvoconducto para evadir toda responsabilidad. Para turistas como él, en el momento en que cambia el tiempo a los 26,000 pies, la única moneda que importa es su propia supervivencia. Pero para los Sherpas que realmente construyen el camino hacia la cima del mundo, abandonar a un compañero es impensable. Y si quieres ver exactamente cómo se ve ese tipo de lealtad absoluta e inquebrantable, solo tienes que ver lo que le pasó a Nawang Sherpa el 22 de mayo de 2024.
Nawang era un Sherpa de 44 años de un pueblo en Solukhumbu, Nepal. Y aunque había pasado su vida guiando a alpinistas por otras cumbres desafiantes, nunca antes había hecho cumbre en el Everest. La noche del 21 de mayo de 2024, se enganchó a la cuerda fija en el Collado Sur y comenzó a subir en la oscuridad detrás de su cliente, un banquero keniano llamado Joshua Cheruiyot Kuri. Joshua lo había contratado para algo que literalmente nadie había hecho antes. Quería ser el primer africano en llegar a la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Sin duda es una tarea difícil, pero Joshua era un corredor de ultramaratón galardonado y un montañista con múltiples ascensos. Incluso había sobrevivido a 2 episodios de edema pulmonar de gran altitud en Manaslu el año anterior. Así que él conocía el riesgo. Y por si acaso las cosas salían mal allá arriba, le dijo a Nawang que llevara una botella de oxígeno de emergencia por si, en sus palabras, se quedaba inconsciente o se volvía loco. Los 2 hombres avanzaron durante la noche, pasando el balcón a 26,000 pies y subiendo a alturas donde las reglas de cualquier montaña dejan de regir, y la única moneda que importa es cuánto le queda a tu cuerpo. En las primeras horas antes del amanecer, Nawang se comunicó por radio con el campamento base desde un lugar llamado Bishop Rock, a unos 40 metros por debajo de la cima. Con una voz temblorosa de miedo, les dijo que su cliente estaba extrañamente agresivo y que simplemente ya no cooperaba. Joshua se negó a subir y tampoco quería bajar. Estos son los signos clásicos del mal de altura severo. Es la pesadilla de un Sherpa, y le acababa de pasar a Nawang en su primer intento como guía en la cima del Everest. Para empeorar las cosas, Joshua también se negaba agresivamente a usar el oxígeno de emergencia que Nawang había llevado hasta la cima para él. Nawang preguntó qué hacer. El campamento base le dijo que siguiera intentando convencer a su cliente, porque mientras un cliente puede irse y dejar atrás a su guía en tiempos de peligro, un Sherpa no puede hacerlo sin enfrentar consecuencias devastadoras. Pierdes tu sustento, te ponen en la lista negra de las principales compañías de expediciones, enfrentas duras investigaciones del gobierno en Katmandú por negligencia. Así que, durante 2 horas, en la zona de la muerte, a temperaturas que matan la piel expuesta en minutos, Nawang se quedó e intentó razonar con un hombre que no podía subir y no quería bajar. Seguía comunicándose por radio pidiendo instrucciones, y en el campamento base le seguían diciendo que lo persuadiera. En algún momento de esa mañana, la radio se quedó en silencio. Unas horas después, un alpinista británico llamado John Mills estaba descendiendo de la cima y se topó con una escena horrible. Joshua estaba de cabeza en la nieve gimiendo. Sus guantes estaban quitados, tenía la capucha baja y su traje de escalada estaba completamente abierto al viento helado. Estaba muriendo y sentado junto a él estaba Nawang Sherpa, simplemente sentado en la nieve con los ojos bien abiertos, completamente sin reacción, como si estuviera en trance. Lo que le había pasado a Nawang era claramente la consecuencia de quedarse quieto a 28,900 pies. Sin esfuerzo físico para generar calor, la hipotermia severa le había congelado el cuerpo por dentro. Combinado con la hipoxia que privaba a su cerebro de oxígeno, su sistema nervioso central se había apagado. Entró en coma justo ahí, sentado erguido. John le gritó directamente en la cara a Nawang. No obtuvo absolutamente ninguna reacción. Junto con su Sherpa, John evaluó la situación y se dio cuenta de que morirían ellos mismos si se quedaban para arrastrar a 2 hombres inconscientes por la cresta. Así que tomaron la única decisión que les quedaba. Siguieron bajando y cuando llegaron a un lugar seguro, de inmediato alertaron a los equipos de rescate sobre la situación allá arriba. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron al lugar horas después, encontraron el cuerpo de Josué a unos 21 metros por debajo de la cima. Nunca encontraron a Nawang. Los rescatistas creen que cayó por la ladera de la montaña. Cuando la gente empezó a investigar realmente lo que pasó allá arriba, salió a la luz una información aterradora. Joshua Kiroi sabía exactamente lo peligroso que era llegar a la cima sin oxígeno. Para mitigar ese enorme riesgo, él pagó explícitamente a su agencia de escalada, Seven Summit Treks, por los servicios de un Sherpa veterano que ya había llegado a la cima del Everest 5 veces. Pero por razones que aún se desconocen, asignaron a Nawang en su lugar. Ahora nadie cuestiona la valentía absoluta de Nawang. Quiero decir, literalmente murió congelado por negarse a abandonar a su cliente.
Pero asignar a un guía sin experiencia en el Everest para manejar a un cliente de alto riesgo y sin oxígeno es una receta para el desastre. Y cuando las cosas se salieron de control, Na Wang hizo lo único que podía hacer. Se comunicó por radio con el campamento base y dejó la decisión en manos de sus superiores. En la cultura nepalí hay un respeto profundamente arraigado e inquebrantable hacia los mayores y las figuras de autoridad. No discutes con los veteranos. Así que, cuando los gerentes experimentados al pie de la montaña le dijeron a este guía inexperto que se quedara y siguiera intentando persuadir a su cliente moribundo, Na Wang hizo exactamente eso. Simplemente obedeció a sus mayores hasta el final, literalmente. Na Wang The literal end. fue puesto en una situación imposible por la misma maquinaria comercial que se suponía debía gestionar el ascenso. Pero si crees que es brutal que la montaña castigue a un guía por hacer exactamente lo que le dijeron, espera a ver cómo la industria trata a quienes se atreven a intentar sobrevivir. En la mañana del 25 de septiembre de 1996, un sherpa de 25 años llamado Lobsang Jangbu abrió la cremallera de su tienda y comenzó a subir por el Lhotse. And began moving up the lot. La cara, una enorme pared de hielo empinada de 40 grados. Él ni siquiera debería haber estado en la montaña ese día, porque solo unos meses antes Lobsang Because just months earlier, Lop estaba en medio del incidente más mortal que la montaña había visto hasta ese momento. Fue contratado como Sherpa principal durante una expedición comercial estadounidense en mayo de ese mismo año, la cual terminó en un desastre que resultó en 8 muertes. Probablemente ya has visto esta foto antes. Incluso puede que conozcas algunos de sus nombres. Cuando estos guías y clientes occidentales murieron en la primavera de 1996, el mundo se detuvo. Se convirtió en una noticia global permanente. Y con justa razón. Pero ¿qué hay de Lobsang, quien sobrevivió a lo imposible y arriesgó su vida tratando de rescatar a su guía principal? Cualquier otro trabajo te habría dado tiempo libre. Vaya, si sobrevives a algo así como cliente occidental, ni siquiera necesitas volver a escalar. Simplemente regresa a casa, recupérate de tus heridas y escribe bestsellers internacionales sobre lo que pasó. Pero Lobsang no tenía el lujo de procesar el trauma. Para un Sherpa, sobrevivir a un desastre es solo un martes cualquiera. Vuelves al trabajo al día siguiente. La máquina comercial del Everest todavía necesitaba mano de obra. Además de eso, lo culparon por el desastre de 1996. Así que lo que pasó 4 meses después fue simplemente la forma brutal en que el mundo del montañismo decidió castigarlo. El 25 de septiembre de 1996, después de salir arrastrándose del peor día de su vida, Lobsang hizo sus maletas y regresó directamente a la zona de la muerte. Trabajando como guía para alpinistas japoneses que buscaban alcanzar la cima del Everest esa temporada de otoño. Su trabajo esa mañana era realizar la agotadora tarea de abrir camino. Eso significa golpear violentamente la nieve profunda y virgen con sus botas, paso tras paso, agotando su propia energía para que los clientes que pagaban detrás de él pudieran subir por unos escalones ya abiertos. Lo que Lobsang no sabía era que los vientos de gran altitud habían tendido una trampa en la cara del Lhotse. Habían compactado la nieve fresca en una capa superior densa y pesada, que descansaba directamente sobre cristales de hielo más viejos y débiles. Los escaladores lo llaman una placa de viento. Para Lobsang, al mirar hacia arriba, solo parecía una rampa prístina y sólida de nieve blanca. Pero el vínculo que mantenía esa pesada capa superior unida a la montaña era prácticamente inexistente. Mientras Lobsang, un alpinista francés y otro Sherpa subían por la empinada pendiente, clavando sus botas en la pared, su peso combinado ejercía presión sobre la nieve. En algún lugar, profundamente bajo sus pies, esa débil capa inferior finalmente cedió. No hubo estruendo, ni hielo moviéndose para advertirles. El suelo simplemente se desprendió. En una fracción de segundo, millones de libras de nieve pesada arrastraron a Lobsang y lo hicieron caer por la cara del Lhotse, miles de pies hacia el valle helado de abajo. Su cuerpo nunca fue recuperado. Pero la historia no terminó ahí. Lo que hace que la historia del Sherpa Lobsang sea tan triste para mí es el absoluto silencio que siguió a su fallecimiento. A diferencia del ruido que siguió a su supervivencia 4 meses antes, el mundo apenas se inmutó. No se escribieron libros superventas sobre Lobsang Jangbu. A diferencia de las muertes de los 8 alpinistas en mayo, su muerte no fue noticia mundial. Fue más bien una noticia relegada a las últimas páginas.
La maquinaria del Everest explotó su trabajo, capitalizó el desastre que sobrevivió y lo ignoró por completo, y siguió adelante como si nada. Cuento la historia de Lobsang en otro video que encontrarás en la descripción. Pero si la muerte de Lobsang demuestra que el Everest trata a sus trabajadores como desechables, podría suponer que alcanzar la cima absoluta del deporte te daría algún tipo de inmunidad. Seguramente si te conviertes en el rey indiscutible de la montaña, el Everest te da un respiro, ¿no? Para nada. En la tarde del 29 de abril de 2001, Babuchiri Sherpa asomó la cabeza en la tienda de su sirdar en el campamento 2 y dijo: «Oye lama, boca lama, levántate. Vamos a preparar un poco de té en la tienda cocina». Su sirdar, un hombre apodado Boca Lama, se dio la vuelta y dijo que no. Cuando Babu se fue, Boca Lama notó una cosa. Babu no llevaba crampones. Pero no le dio importancia porque, aunque los Sherpas no se clasifican entre sí, si alguien podía considerarse el mejor Sherpa del Everest, ese sería Babuchiri Sherpa. Para empezar, había hecho cumbre en el Everest 10 veces. 10. En ese momento tenía el récord de la subida más rápida desde el campamento base hasta la cima, en 16 horas y 56 minutos. Este hombre pasó 21 horas seguidas en la cima sin oxígeno suplementario. Nunca había perdido a un solo cliente. Esta era su 11ª expedición al Everest. Antes de irse, había terminado de construir una escuela en su pueblo natal de Takshindu. Era el sueño de su vida porque él mismo nunca había asistido ni un solo día a la escuela. Solo necesitaba pasar esta temporada y regresar a casa para verla. Esa tarde no planeaba ir muy lejos. Les dijo a los demás que iba a tomar algunas fotografías. Salió caminando hacia el glaciar, quizá a unos 100 metros del campamento, hacia la nieve fresca que había cubierto todo durante la noche. Pero a las 5 de la tarde de ese día, cuando los escaladores salieron a comer algo, la tienda de Babu estaba vacía. Para las 9 de la noche, su hermano Dawa no pudo encontrarlo en ningún lugar del campamento. Un grupo de búsqueda se organizó inmediatamente después del anochecer. Se movieron lentamente sobre la nieve fresca, barriendo con sus linternas una superficie que parecía perfectamente plana y perfectamente segura en todas las direcciones. Poco antes de la medianoche, sus luces revelaron un rastro de huellas que llevaban a un pequeño y oscuro agujero en la nieve. Era muy angosto, quizá de 1,5 metros de ancho, y casi invisible si no lo estabas buscando específicamente. Cuando los rescatistas miraron más adentro, encontraron lo que tanto temían. Era el cuerpo de Babuchiri. Se necesitaron 60 Sherpas y 8 horas para sacarlo y bajarlo. Nadie sabe exactamente qué pasó allá afuera. La teoría oficial es que salió a tomar fotografías, tal vez a preparar ese té, y simplemente cayó en una pequeña grieta imperceptible. Y el mejor alpinista de gran altitud de su generación. Un hombre que había sobrevivido la zona de la muerte más veces de las que cualquiera podría contar, y que había dormido en la cima sin oxígeno, simplemente se fue. Así, sin más. Dejó atrás a una esposa y 6 hijas. Boca Lama nunca dejó de pensar en esa tarde. Años después dijo: «A veces todavía veo a Babuchiri en mis sueños. Si hubiera aceptado ir con él a la cocina, la mitad de los récords en el Everest estarían a su nombre». El Everest tiene una manera oscura de llevarse a las personas que mejor lo conocen. Y si quieres la prueba absoluta y definitiva de eso, solo tienes que ver nuestra siguiente historia. Cada primavera, antes de que cualquier equipo comercial pusiera un pie en el Everest, un pequeño grupo de 6 a 8 Sherpas se adentraba en la cascada de hielo de Khumbu y comenzaba el trabajo más ingrato del montañismo: construir el camino hacia la cima del Everest. Se les llamaba los doctores de la cascada de hielo, y aunque no usan batas blancas ni llevan estetoscopios, sus acciones literalmente salvan vidas. Su trabajo consiste en encontrar un camino a través de los glaciares que se derrumban y las zonas de hielo inseguro, perforando anclajes pesados en el hielo y colocando escaleras sobre las grietas para que los alpinistas puedan caminar de manera segura hasta la cima del mundo. Asegurar esta ruta a veces significa pasar semanas dentro del vientre de un glaciar activo, bajo torres de hielo que pueden romperse sin previo aviso. El costo físico es brutal. A pesar del peligro, los doctores de la cascada de hielo son los mejores en lo que hacen. De hecho, durante más de 30 años desde que se formó el grupo, ni un solo doctor había muerto en el trabajo.
Así que en la mañana del 7 de abril de 2013, la muerte era lo último en la mente de Mingma Sherpa, un Mingma Sherpa diferente al que sobrevivió a la maniobra publicitaria de Ask FM. Este Sherpa de 45 años del pueblo de Goratapting, en Solukhumbu, había sido doctor de la cascada de hielo durante 9 años. Él conocía la cascada de hielo de Khumbu como un cirujano conoce el interior de una cavidad torácica. Para marzo de 2013, Mingma y los otros doctores de la cascada de hielo se reunieron porque era hora de hacer lo que siempre hacían. Y para principios de abril de 2013 prácticamente habían terminado. El equipo había instalado una ruta de cuerdas y escaleras desde el campamento base hasta el campamento 2, justo debajo de la cara del Lhotse. Para llegar a casa, todo lo que Mingma tenía que hacer era bajar por el mismo camino que acababa de construir. Así que, alrededor de las 11:30 de la mañana del 7 de abril, mientras Mingma descendía por el Cebu IM occidental, esta enorme y notoriamente peligrosa zona justo debajo del campamento 2, llegar a casa era lo único en lo que pensaba. Iba de regreso al pueblo de Dingboche. Tenía una esposa llamada Fordiki y 3 hijas pequeñas que lo esperaban. El problema es que el CWM occidental es una enorme cuenca de hielo blanco, marcada por enormes grietas. Los vientos de gran altitud constantemente soplan nieve suelta sobre las grietas. Con el tiempo, esa nieve se congela formando una fina capa que cubre el vacío. Los alpinistas las llaman puentes de nieve. A simple vista, un puente de nieve se ve exactamente igual que el resto del suelo sólido y plano del valle. En la oscuridad helada de la madrugada, un puente de nieve es sólido como una roca. Fácilmente soportará el peso de un Sherpa cargando equipo pesado. Mingma probablemente había cruzado docenas de ellos en su ascenso, pero Mingma estaba descendiendo a las 11:30 de la mañana. A esa hora, cuando el sol de media mañana pega en el valle, las costras de hielo congelado que cubren las grietas del glaciar empiezan a calentarse y a adelgazarse de abajo hacia arriba. Mingma pisó un tramo de nieve blanca y plana. Probablemente era el mismo puente de nieve que había soportado su peso unas horas antes. Pero el calor de media mañana había debilitado gravemente la estructura. En el momento en que apoyó su peso sobre la bota, la fina capa se rompió. El suelo simplemente desapareció bajo él. Atravesó el suelo y cayó en picada. Y una grieta de glaciar tiene esta forma extraña donde es ancha en la parte superior, pero se estrecha en una forma de V muy apretada en el fondo. Así que eso significó que Mingma se precipitó 150 pies en la oscuridad total hasta quedar atorado firmemente en el hielo aplastante. Mientras más fuerte caía, más apretado el glaciar se cerraba alrededor de su cuerpo. Su equipo corrió de inmediato al borde, pero como Mingma estaba atrapado tan profundamente dentro de esa forma de V, sacarlo directamente hacia arriba era casi imposible. A sus compañeros del equipo de la cascada de hielo les tomó varias horas instalar sistemas de cuerdas y jalar solo para arrastrarlo de vuelta a la superficie. Para entonces ya era demasiado tarde. Mingma había fallecido. Y con él también se fue el impecable récord de seguridad de 30 años del doctor de la cascada de hielo. Su equipo tuvo que dejar su cuerpo en el campamento 1 durante la noche, hasta que un helicóptero finalmente pudo llegar a él a la mañana siguiente. Dejó atrás a su esposa y a sus 3 hijas. Y de nuevo, la máquina comercial del Everest siguió avanzando. Los demás miembros del equipo de la cascada de hielo salieron de nuevo al hielo, arreglaron las cuerdas rotas y 254 turistas que pagaron llegaron a la cima esa temporada. Debido a cómo estaba estructurado legalmente el seguro de expedición en 2013, la compensación por la muerte de un Sherpa en la montaña estaba estrictamente limitada. La familia de Mingma recibió un pago de aproximadamente 600,000 rupias nepalesas. Eso equivale exactamente a $6,877. Un cliente de una expedición comercial pagará gustosamente $100,000 por un permiso para cruzar con seguridad una escalera de aluminio. El hombre que realmente arriesga su vida para construir esa escalera vale menos de $7,000. Eso es lo que la industria decidió que cuesta la vida de un Sherpa. Pero la historia que estoy a punto de contarles no trata sobre lo que decidió la industria. Se trata de lo que decidió el gobierno. Y la cifra que le pusieron al sueño de una mujer nepalesa es, de alguna manera, inexplicablemente peor. En la mañana del 22 de abril de 1993, Pasang Lamu Sherpa, de 32 años, estaba clavando con fuerza sus botas en el último tramo helado del escalón Hillary. Ella avanzaba por la zona de la muerte, luchando contra el aire enrarecido a 28,000 pies de altura.
Ella estaba escalando con 4 sherpas varones y casi no llevaba nada. Sin radio, sin sacos de dormir, sin equipo de bivac, sin un equipo de apoyo esperándola abajo. Si algo salía mal allá arriba, los 5 estaban completamente solos. Esa era la única manera en que podían hacerlo. Durante años, la comunidad internacional de alpinismo y los líderes de expediciones extranjeras la habían descartado activamente. En 1990, ella estaba escalando con una expedición francesa, cuando el famoso líder de escalada, Marc Bouchard, literalmente le ordenó que se diera la vuelta. Él se negó a dejarla llegar a la cima, decidiendo esencialmente que una mujer sherpa no pertenecía en la cumbre. Unos años después, una expedición de mujeres indias la dejó de lado, negándose a darle un papel de liderazgo. Los alpinistas extranjeros la trataban como mano de obra desechable, mientras que su propia cultura sherpa dominada por hombres le decía que el lugar de una mujer era en casa. Le negaron permisos, la excluyeron de los equipos y la relegaron. Pasang Lamu Sherpa era la única hija en una familia sherpa de montañistas. Mientras sus 3 hermanos iban a la escuela, ella se quedaba en casa para aprender tareas domésticas. A los 17 años, se fugó con un hombre llamado Lakpa Sonam Sherpa para escapar de un matrimonio arreglado. Y juntos construyeron una de las primeras compañías de senderismo propiedad de sherpas en Katmandú. Para 1993 ya era madre de 3 hijos y había escalado varias cumbres como el Mont Blanc, el Cho Oyu y más, todas excepto el Everest. Aunque sus intentos anteriores de escalar el Everest habían fallado, estaba decidida a llegar a la cima del mundo cueste lo que cueste. Como competía con líderes de expediciones extranjeros que ni siquiera consideraban contratarla, decidió intentarlo por su cuenta. Pero cuando fue a su propio gobierno para conseguir el permiso, las autoridades le pusieron un enorme obstáculo. Para escalar el Everest en 1993, el gobierno nepalí cobraba una canon de $10,000. Como el equipo de Pasang estaba compuesto únicamente por ciudadanos nepaleses que escalaban la montaña de su propio país, ella solicitó al Ministerio de Turismo que eximiera la enorme tarifa. Ellos se negaron. Para pagar las enormes tarifas gubernamentales y financiar la escalada, Pasang y su esposo literalmente tuvieron que vender el 60% de su propia empresa de excursiones. Arriesgaron todo lo que habían construido desde cero solo para que ella pudiera abrirse camino en la montaña. Algunos podrían decir que lo invirtieron. Y esa tarde del 22 de abril finalmente funcionó. Pasang estaba de pie en el techo del mundo. Ella hizo historia convirtiéndose en la primera mujer nepalesa en llegar a la cima del monte Everest. Fue un logro increíble después de todo lo que ella pasó. Pero como ya sabes, la cima es solo la mitad del camino. En el descenso, su compañero de escalada, un veterano de 5 ascensos al Everest llamado Sonam Sherang, de repente colapsó en la nieve y comenzó a toser sangre. Padecía un edema pulmonar de altura grave. Sus pulmones literalmente se estaban llenando de líquido y no podía dar un paso más. Pasang y los sherpas varones corrieron a su lado. Acomodaron sus hombros firmemente bajo sus axilas, actuando como muletas humanas para soportar físicamente su peso, solo para que sus pesadas botas se mantuvieran en contacto con el hielo. Prepararon una cuerda corta, sujetando desesperadamente una línea entre su arnés y los de ellos, para sostener su peso muerto cada vez que sus rodillas cedían. Lo que siguió fue una batalla agonizante y a cámara lenta por avanzar unos cuantos centímetros. Físicamente empujaban a Sonam para que arrastrara lentamente una de sus pesadas botas hacia adelante. Luego, todo el equipo tenía que detenerse de inmediato, sosteniéndolo con fuerza mientras su cuerpo convulsionaba, jadeando por la falta de aire y tosiendo un líquido rosado sobre la nieve blanca e inmaculada. 1 hora se convirtió en 2, luego en 3 y después en 5. El enorme esfuerzo físico de mantenerlo erguido estaba agotando a Pasang y a los demás, drenando rápidamente su propia energía, paso a paso en agonía, hasta que finalmente lograron persuadirlo para que bajara al pequeño y expuesto meseta de la cumbre sur, a 28.900 pies. Pero para cuando llegaron ahí ya era última hora de la tarde. El sol se estaba ocultando bajo el horizonte, y 2 de los sherpas varones vieron la realidad de la situación. Si se quedaban en esa cresta con un hombre moribundo, iban a morir congelados. Así que tomaron la decisión brutal y matemática de salvarse a sí mismos. Avanzaron tanteando su camino montaña abajo en la oscuridad y lograron escapar con éxito al campamento 4.
Eso dejó solo a 3 personas varadas en la cumbre sur cuando cayó la noche. Pasang, un Sherpa llamado Pemba Norbu y el moribundo Sonam. Pasang tuvo que tomar una decisión horrible. La lógica de la supervivencia en la zona de la muerte prácticamente dicta que no puedes cargar a un hombre moribundo sobre tus hombros a 28.000 pies de altura. Y tampoco puedes dejar de moverte, porque si te quedas quieto demasiado tiempo, tu temperatura corporal baja y casi nunca vuelve a subir, tal como le pasó a Nawang Sherpa. Ahora, aquí está el asunto. Cada mes hago un video solo para Patreon. Las advertencias estaban ahí. No lo verás en ningún otro lugar. Si eso es lo tuyo, los enlaces están en la descripción. Para sobrevivir, Pasang y Pemba tuvieron que hacer lo que Dimitri hizo, dar la espalda y dejar a Sonam en la nieve. Pero simplemente no hicieron eso. En lugar de bajar al campamento 4, donde estarían relativamente a salvo, se sentaron en la nieve junto a Sonam. Como habían empacado tan ligero, no tenían sacos de dormir ni tienda de campaña. Y lo peor de todo, sus botellas de oxígeno se había acabado por completo. Así que durante toda la noche, los 3 se vieron obligados a simplemente sentarse en la nieve, expuestos al viento helado, esperando a que saliera el sol, que aún tardaría horas. Cuando el sol finalmente salió en el horizonte a la mañana siguiente, el daño ya estaba hecho. Sonam estaba completamente congelado, ni siquiera podía ponerse de pie. Pemba Norbu se dio cuenta de que se les había acabado el tiempo. Si todos se quedaban sentados ahí, los 3 morirían. Así que Pemba también tomó a regañadientes la decisión de dejarlos atrás, bajar solo al campamento 4 e intentar enviarles botellas de oxígeno nuevas para un rescate. Pasang en realidad intentó seguir a Pemba en el descenso. Se obligó a ponerse de pie, pero su cuerpo estaba tan debilitado por la falta de oxígeno y la noche helada que inmediatamente volvió a colapsar en la nieve. Pero no estaba paralizada. Todavía tenía una ventana de tiempo que se estaba cerrando para salvarse. Pudo haberse arrastrado cuesta abajo por la arista. Pudo haberse arrastrado. Lo que Pasang eligió hacer después es la razón por la que miles de desconocidos llenaron las calles de Katmandú para despedirse de una mujer de la que la mayoría del mundo nunca había oído hablar. En lugar de luchar por bajar hasta la relativa seguridad del campamento 4, dejó de intentar descender. Ella extendió la mano hacia la mochila de lona de Sonam. La vació, envolvió la delgada lona alrededor de sus piernas para bloquear el viento y se sentó de nuevo en la nieve en esa pendiente de 40 grados. Se sentó junto a su compañero moribundo con nada más que la ropa que llevaba puesta para hacerle compañía, mientras esperaban un rescate que llegaría demasiado tarde. Pasang Sherpa murió congelada allá arriba, dejando atrás a su esposo y a esos 3 niños pequeños. Su cuerpo fue bajado y fue expuesto en un estadio en Katmandú. Miles de personas vinieron a verla. El cortejo fúnebre en Swayambhu atrajo multitudes que llenaron las calles. El rey de Nepal le otorgó la Nepal Tara, el máximo honor del país. La historia de Pasang Lamu Sherpa es el máximo testimonio de la lealtad de un guía. Ella renunció a su propia oportunidad de sobrevivir solo para que su compañero de escalada no tuviera que morir congelado solo. Es un sacrificio hermoso y desgarrador. Pero esa misma lealtad nos obliga a mirar un lado mucho más oscuro y frustrante de la maquinaria del Everest. Porque si un Sherpa está dispuesto a arriesgar absolutamente todo para mantenerte con vida, ¿qué se necesita para mirar a tu guía directamente a los ojos y simplemente ignorarlo? El 21 de mayo de 2016, 4 escaladores exhaustos estaban a solo 3.000 pies de la cima del Everest cuando su Sherpa los miró directamente a los ojos y les dijo: «Por favor, regresen». Esto fue lo que sucedió después.